Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos por aquí. Esta que les habla es la pastora María Milagros Rodríguez Ramírez. Por gracia y misericordia del Señor, somos la pastora de la Iglesia Metodista en Mayagüez, ubicada en el sector Manantiales, y estamos frente al supermercado Napo Vélez en Mayagüez. Para nosotros es un gusto, es un placer estarnos conectando en esta noche para traer la palabra del Señor correspondiente a este domingo 31 de mayo. Tratamos en la mañana de comunicarnos a través de Facebook Live, como lo hacemos todos los domingos a las 10:30, pero la transmisión estaba dando un poco de problema, por lo cual decidimos parar la transmisión porque estaba cayéndose mucho, muy seguido, y entonces decidimos hacer el mensaje grabado. Pero como ya teníamos unas cositas pendientes durante el día, pues estamos grabando en esta hora para enviarte el mensaje correspondiente a este domingo. Saben que estamos trabajando bajo una serie de mensajes titulada El fruto del Espíritu, y hoy nos corresponde hablar acerca de la benignidad y de la bondad. Saben que hemos estado tomando cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu, pero creemos pertinente que podamos unir estas dos virtudes hoy, porque es que una va de la mano de la otra. Estamos hablando o vamos a hablar acerca de la benignidad o amabilidad y acerca de la bondad. Así que en esta hora yo te pido que me acompañes a orar por esta palabra que el Señor ya ha puesto en mi corazón y que estoy segura que como a mí me ha ministrado, también a ti te va a ministrar. Así que oremos en esta noche. Padre Dios bueno, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Padre, en esta hora, Señor, creemos que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres poderoso, Señor. Venimos aquí, Señor amado, para conectarnos, para traer una palabra, Señor amado, que impacte los corazones de aquellos y aquellas que se conecten con nosotros para ver y para escuchar esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que es cortante, más cortante que una espada de dos filos, penetre, Señor amado, en mi corazón y penetres, Padre Santo, en aquellos que han de recibirla, Señor amado. Esto te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de nuestro Abba Padre, Señor, dándote gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta noche quiero leerte en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y yo quiero que también me acompañes en una palabra que nos va a servir de base para el mensaje que vamos a tener esta mañana, pero que también quiero decirte que vamos a estar trabajando algunos otros textos en la palabra del Señor que nos van a ilustrar un poco acerca de lo que es la benignidad y de lo que es la bondad, y cómo podemos verlo en el texto bíblico, en el texto sagrado, y cómo vamos a aplicar este texto sagrado a nuestras vidas. Así que quiero que me acompañes al Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y versículo 18. Y este versículo dice de la siguiente manera, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Aleluya. Oh, gloria damos a tu nombre, Señor. Gloria damos a tu nombre por tu palabra, porque la palabra del Señor es lumbrera a nuestros caminos, es cortante como una espada de dos filos, es martillo que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano de nuestros huesos, y va a ser la función por la cual ha sido enviada a lanzar en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Interesante cómo Jesús dice en esta palabra y hace una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Y afirma: porque solamente hay uno verdaderamente bueno, y ese es Dios. Aleluya. Así es que entonces este pasaje que acabamos de leer nos hace sentido cuando podemos ver cómo esta semana
nos hemos levantado con la atroz noticia de la estrangulación policíaca. Escúchame bien, de la estrangulación policíaca, no me he equivocado. He dicho estrangulación policíaca en los Estados Unidos de George Floyd. Fíjense en que dije estrangulación porque este hombre decía que no podía respirar y sin embargo este policía seguía con su rodilla puesta en su cuello. Tanto así que siguió hasta asfixiarlo, hasta matarlo. Miren, esto es algo indignante, iglesia, es algo indignante totalmente, como hoy día impera el racismo, como hoy día impera la desigualdad, la ambición, el rencor, la ira. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a modificar y a cambiar en nosotros primero para que el mundo pueda recibir un impacto de Dios. Fíjese, esto no es algo nuevo. Esto podemos verlo desde los tiempos bíblicos. Podemos ver cómo los fariseos creían que por su conocimiento religioso eran mejores que los demás. Podemos ver la lucha constante entre judíos y entre samaritanos, porque no se llevaban entre sí. Pero esto no solamente, iglesia, está pasando en el tiempo bíblico, sino que como vemos esta semana, esta noticia que nos ha impactado, vemos ese racismo imperante en nuestras vidas, en el hoy, en el ahora. Todavía ahora en el siglo XXI estamos viviendo con racismo. Pero no solamente eso, sino que nosotros podemos observar, y más en este tiempo donde hemos tenido que irnos a estas transmisiones que se dan de forma en vivo, que se dan de forma grabada de diversas iglesias. Podemos ver a veces una competencia por quién predica mejor, por quién tiene el mejor equipo de adoración, por quién hace el culto más poderoso. Sin embargo, lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros es que este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. El Señor no nos envió a competir, al contrario, el Señor envió a decirnos que si alguien necesita ayuda, que nosotros podamos ser de ayuda para esa persona. Así que, hermanos y hermanas, para nada está permitido, según nuestro Dios, que imperen estas cosas, y menos en la iglesia, y menos en la sociedad. No podemos tolerar esto. No podemos tolerarlo. Hay que denunciarlo, porque ciertamente son cosas que no deben de estar pasando, pero lamentablemente suceden. Esto nos ilustra que no hay uno verdaderamente bueno, sino Dios. Y entonces, pastora, ¿por qué tú me vienes a hablar hoy de bondad y de benignidad si la palabra está estableciendo que verdaderamente hay uno bueno solamente? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Porque yo les he dicho en toda esta serie que todas estas virtudes del fruto del Espíritu están conectadas entre sí. Y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Lo que pasa, iglesia, es que nuestra bondad como seres humanos, nuestra benignidad como seres humanos está condicionada. Y usted me pregunta, ¿pero por qué usted dice eso, pastora? ¿Por qué la bondad está condicionada en los seres humanos? Pues fíjese el texto que yo le voy a leer Mateo 7:11. En la versión Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Aquí está la explicación de por qué yo le digo que nosotros tenemos una bondad condicionada. Dice que los padres, aún siendo malos, la palabra nos describe al ser humano como malos. Y dice acerca de nosotros que aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¡Wow! Pero está condicionado. Está condicionado a que es alguien familiar. Está condicionado a que es un hijo que salió de nuestras entrañas, a un hijo que engendramos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos benignos y que nosotros seamos buenos no solamente con el fruto de nuestro vientre, no solamente con nuestros hijos, sino con todas las personas que están alrededor nuestro. El Señor nos dice en su palabra que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ese amor implica bondad.
Ese amor implica benignidad. Ese amor implica paciencia. Ese amor implica la paz, la Irene que hablábamos la semana pasada, donde nos explicaba que la Irene es ese sentir de Dios, eso de Dios que se nos penetra a nosotros, que vive en nosotros, porque es trasplantado directamente por el mismo Dios. Está diciendo que la integridad de Dios, cuando la palabra nos habla de paz, nos dice que esta paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento será depositada en nosotros. O sea que nos está diciendo que la integridad del Señor, cuando buscábamos en el original, será depositada en nosotros. Y que esa integridad del Señor nos va a mover a hacer buenas obras. Por lo tanto, es necesario que esa paz de Dios nazca en nosotros, que ese amor, que esa paz, que esa benignidad, que esa paciencia, nosotros la vayamos adquiriendo. Pero la palabra dice que fuera de Dios nada podremos hacer. Establece que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que fuera de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, tanto la benignidad como la bondad, así como lo explica la palabra, nos dice que hay solamente uno que es verdaderamente bueno, que es Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando permitimos que esa integridad de Dios se pegue a nosotros, entonces nosotros podemos hacer obras buenas. Entonces nosotros tendremos ese fruto del Espíritu en nosotros. Lo que pasa es que cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, habíamos dicho anteriormente que es una obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. O sea, iglesia, que no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de lo que el Espíritu hace en ti. Se trata de lo que el Espíritu hace en mí. El Espíritu produce en nosotros rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Dios quiere que seamos más como Él. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la vida de Dios. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordarlo y debemos imitarlo. O sea, que ahora me hace sentido hablar de benignidad y de bondad, porque no depende de nosotros, sino que depende del Dios Trino, del Dios poderoso, del Creador, del Shaddai, del Omnipotente, del Dios soberano y poderoso, el Dios que nos mueve hacia Él. Pero yo creo absolutamente necesario, iglesia, que si vamos a estar hablando acerca de benignidad y de bondad, que podamos definir estas dos palabras que se parecen, pero que son diferentes. De hecho, son dos palabras en griego utilizadas para describir, una que describe la benignidad y una que describe la bondad, que aunque parecieran lo mismo y aunque se entrelazan entre sí, son diferentes. Fíjese que nos dice acerca de la benignidad o amabilidad. Dice que tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien, que es producido por el Espíritu Santo. Tiene que ver con tratar bien a los demás. Tiene que ver con el carácter. Benignidad en griego, cheristotes, que significa bondad, benignidad, bueno, excelencia y rectitud. También nos dice que es adecuadamente utilizable, es decir, adecuado para su uso, para lo que realmente se necesita. Aleluya. Amabilidad que también es útil. Aleluya. Se refiere a satisfacer necesidades reales a la manera de Dios. Aleluya. Se refiere a satisfacer
necesidades reales. Ay, alabado sea Cristo. A la manera de Dios. Oiga, en su tiempo, en su moda. Por lo tanto, aparece como un fruto del Espíritu. El que leímos en Gálatas 5:22. La bondad es producida por el Espíritu Santo, que satisface la necesidad y evita la dureza humana. En otras palabras, es la obra del Espíritu en nosotros, es la obra del Espíritu en nuestro interior, es un cambio de paradigma, es un cambio de mente, es un cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros. O sea que la benignidad se refiere a algo que viene de Dios, algo que es depositado en nosotros, algo que es depositado en nuestro interior a través de ese Espíritu. Ahora bien, vamos a definir lo que es la bondad. Fíjese que la definición de bondad me dice lo siguiente: la bondad es la manifestación exterior de la benignidad. Wow. La bondad es la manifestación exterior de la bondad. Decíamos que la benignidad era una obra del Espíritu que trabajaba en nuestro interior, pero ahora está diciéndome que la bondad es esa manifestación exterior de la benignidad. O sea que podemos decir que la benignidad es la teoría, es lo que está Dios trabajando en nosotros, y la bondad es la práctica. Ponemos en práctica esos actos de bondad a través de la obra del Espíritu que Dios va poniendo en nuestros corazones, en nuestro interior, y que se refleja a través de un acto de bondad. Wow, poderoso. También nos dice que la benignidad es el sentir y que la bondad es el hacer. La benignidad es el sentir y la bondad es el ejecutar, el hacer. Porque puede estar el Espíritu Santo depositando en nosotros, puede estar trabajando en mi interior, pero si yo no muestro esos actos externos, entonces solamente se queda en mí. La palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En otras palabras, estamos siendo implantados, está haciendo el Espíritu, haciendo una obra en nosotros, para que esa obra que Él está haciendo en nosotros la podamos depositar en otros, que la podamos depositar en otras. Aleluya. Aleluya. Como les explicaba, cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu se entrelazan entre sí. Pero hay alguien en la palabra, hay un ejemplo claro de que el Señor es el que se acerca, de que es el Señor el que hace esa obra del Espíritu en nuestros corazones. No importa aquella persona que nosotros hayamos sido, no importa en cuántos líos nos hayamos metido, no importa cuántos actos de maldad hayamos hecho alrededor de nuestra vida, el Dios de la vida, el Dios de la gloria, cuando decide interponerse, meterse en nuestras vidas, encontrarnos en el camino, oiga, no hay nada que lo detenga. Y hay un ejemplo hermoso en la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen a Saulo de Tarso? Ahora nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, pero se llamaba Saulo de Tarso. Fíjese que la palabra en Hechos, capítulo 9, nos explica esa conversión de Saulo de Tarso. Hay algunos versículos que yo les quiero leer y que vayamos explicando acerca de esta palabra, porque nos trae un gran ejemplo de lo que es esa transformación de Dios en nosotros y lo que podemos hacer cuando nos dejamos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Fíjense, leo el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estamos hablando de que era un hombre que perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo. Era un hombre que se dedicaba a matar, era un hombre que se dedicaba a hacer el mal.
y estaba acondicionado a eso era que él se dedicaba. Pero un día, aleluya, dice que un día yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, aleluya, calla manso, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oh, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. El mismo Jesús se encontró con él en el camino. Y él le dijo, Saulo le dijo al Señor: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. Él temblando y temeroso dice la palabra que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Quiero detenerme aquí un momento, iglesia, porque quiero decirte que el obrar de Dios en nuestras vidas es algo que es un proceso. Fíjese que tuvo el encuentro, que cayó en suelo, que hizo que ese encuentro lo estremeciera y que le preguntara al Señor que qué quería que él hiciera. Él le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pero sin embargo el Señor le contesta y le dice que vaya. Entonces, ¿verdad? Le dice, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Solamente le dio un instructivo. Le dijo: levántate y entra en la ciudad. No le dijo nada más. Le dijo: allí se te dirá lo que tú debes hacer. Entonces los hombres que iban con él se pararon atónitos. ¿Sabes por qué? Porque escucharon la voz. También pudieron escuchar la voz de Dios. Aunque no le veían, ellos también habían escuchado. Entonces dice la palabra que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Oh, Rabaquía manso. ¿Sabes por qué? Porque, iglesia, hay escamas, hay cosas que tenemos que nos hacen cubrir nuestra vista y no permiten que podamos ver con claridad. Y el Señor quiere encontrarse contigo en el camino. El Señor quiere quitarte las escamas que hay en los ojos. El Señor quiere que tú veas con claridad, porque el Señor quiere que tú seas verdaderamente transformado, verdaderamente transformada. Aleluya. Dice que el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dice a Ananías, que fue el siervo que envía para que los ojos de Saulo de Tarso pudieran ser abiertos, le dice: levántate y ve a la derecha, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Fíjense que ya Dios le estaba dando la visión a Saulo de que Ananías iba a ir a donde él a quitarle las escamas, pero todavía Ananías no había sido llamado para hacer eso por Dios. Aleluya, qué poderoso. Ay, aleluya. Porque ya el Señor nos empieza a hablar cuando empieza a hacer un cambio. Y el Señor va a empezar a llamar gente en nuestro camino para que nos ayuden a que esas vendas puedan ser quitadas de nuestros ojos. Eso es hermoso, iglesia, eso es hermoso. Así que Ananías, entre protestas, ¿verdad? Y parafraseamos la palabra, le dice al Señor: pero ¿cómo es posible, Señor? Si este hombre es un malhechor, ¿cómo tú me vas a enviar a donde él? Sin embargo, el Señor le responde a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya, aleluya. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Qué poderoso es Dios. Porque a veces nosotros mismos nos desechamos. A veces nosotros pensamos: pero ¿y por qué a mí que soy tan malo?
¿Y por qué a mí si yo no estoy haciendo las cosas bien? Pero el Señor dice que nos ha escogido, aleluya. El Señor dice que te ha escogido con propósitos eternos. El Señor dice que sí podemos hacer buenas obras si estamos junto a Él, si estamos conectados con Él, aleluya. Así es que igual que Saulo de Tarso, tú y yo, iglesia, podemos unirnos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, para hacer la encomienda que el Señor nos está llamando a hacer. Aleluya. El libro de Colosenses también nos presenta unas características que nos definen, o más bien que definen a las personas benignas o amables y bondadosas, las cuales van a mostrar el carácter de Cristo que ha sido formado en nosotros y en nosotras. Perdón. Recuerda algo, iglesia, es que Dios nos ha escogido para ser sus representantes en la tierra. A luz de esta verdad, somos desafiadas a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. Oiga, yo les quiero repetir. A la luz de esta verdad, somos desafiados a tener vidas dignas del llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 3, 12 al 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire lo que dice ahora. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, aleluya, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Iglesia, cuando esta palabra me está estableciendo que nos vistamos como escogidos de Dios, esto me está hablando de cambio. Esto me está hablando de transformación. Esto me está hablando que posiblemente la actitud que tú y yo estamos asumiendo con los demás no está demostrando que hemos sido escogidos de Dios y que su carácter no ha sido moldeado en nosotros. Lo que yo hago con otro demuestra el carácter. La manera en que yo trato al otro demuestra carácter. Aleluya. Y esas características te las quiero regalar en esta noche. Características que definen a la persona benigna y a la persona bondadosa. La primera característica es mi actitud hacia los demás. Aleluya. ¿Te escucho bien? La primera característica que definen a una persona benigna y buena es la actitud que yo asumo, hacia los demás. Hay algo fundamental, iglesia, en nuestras relaciones con los demás, y es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo siempre le he dicho que nosotros tenemos que empezar a ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos de la otra, porque de esta manera yo puedo ver entonces el sentir de esa persona. Lo que pasa es que muchas veces nosotros condicionamos la manera en la que yo trato a los demás por la forma que los demás me tratan a mí. Aleluya. Yo lo voy a repetir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros condicionamos la manera de que yo trato a los demás por la forma que los demás me tratan a mí. Miren esto. Miren lo que decimos a veces. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú no me saludas, yo no te saludo. Si tú me la hiciste, me la pagas. Yo no me voy a quedar dar. Si tú te quieres que yo te trate bien, trátame bien tú a mí.
Decimos muchas veces eso, ¿verdad? Pero el Señor nos está estableciendo que nosotros tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. No como la persona me trata a mí, sino como a mí me gustaría que me trataran. Qué fuerte. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo no sé si usted está entendiendo lo mismo que yo entendí con la palabra, pero el proverbista nos está dando un consejo. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos que tener una respuesta blanda y alejarnos de los choques y las explosiones temperamentales. Lo que me quiere decir es que yo no tengo el control de la otra persona, pero yo sí tengo el control sobre mí. En lugar de gritar, yo cambio mi actitud, porque mi respuesta blanda aplaca la ira y va a hacer a la otra persona reflexionar. Si la persona no me saluda, yo la saludo, porque mi asunto es que yo la saludé, no es que ella no me saludó a mí. Mi asunto es que yo pueda hacer lo que Dios está demandando de mí, no es hacer lo que esa persona hace o no hace. ¡Wow! Así es que nos toca a nosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer la segunda característica, es la misericordia. Dios nos mueve a misericordia. El término misericordia me está hablando de alguien empático, me está hablando de alguien que puede ponerse en el lugar de la otra persona, que tiene una mezcla de compasión y de gracia de Dios. Es en donde el amor y la capacidad de ponerse, más bien es el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona. Esto es lo que define este término misericordia. El término misericordia, en otras palabras, es que yo pueda poner mi amor y la capacidad tenga de ponerme en el sufrimiento de otros. En otras palabras, que yo pueda amar a esa persona y que yo pueda ver la situación difícil que está pasando y que yo tenga empatía, que yo pueda acercarme a esta situación como si fuera mía. Eso es misericordia. La misericordia es un acto de bondad. Fíjese que hay una parábola muy famosa, la parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, los cuales también parafraseamos. Es la parábola del buen samaritano. Fíjese que Jesús estaba ilustrando a una persona que saben que querían siempre como que hacerle el truco a Jesús, a ver si lo hacían caer acerca de cómo debía ser nuestra actitud, y Jesús le trae